Como demuestran estas imágenes recordatorias de la primera parte del capítulo que dedicamos al buitre leonado, estos fabulosos carroñeros alados están perfectamente organizados para descubrir en el campo las carroñas de las que se alimentan. Hay una parte muy importante en su biología que es la reproducción, puesto que deben de aportar desde los lugares lejanos donde encuentran la carne muerta hasta los nidos, la comida en el interior de sus buches. Vamos a dedicar el segundo capítulo del buitre leonado a la nidificación de esta especie. En el mes de enero ya se encuentran los buitres comunes o leonados en plena parada nupcial. Vuelan entonces el macho y la hembra con precisión milimétrica, uno encima del otro. La perfección del vuelo de los buitres leonados en las paradas nupciales no admite seguramente comparación con rapaz alguna. Estos portentosos veleros hacen gala de su dominio del espacio precisamente cuando el macho corteja a la hembra. Tras la exhibición de vuelo, la conducirá hacia una cornisa donde tiene lugar la cópula. Fruto de los aéreos e invernales amores de los buitres leonados, es un huevo único, de cáscara espesa y áspera, manchado de ocráceo, que pesa alrededor de 250 gramos en fresco. El huevo es depositado sobre un nido sumario que los buitres construyen con hierbas, mechones de lana y pasto que arrancan en las cornisas, en las praderillas que generalmente se encuentran entre las calizas de las serranías y de las cárcavas españolas. De 48 a 54 días, según influencias ambientales, dura la incubación del huevo único de los buitres leonados. El macho y la hembra se turnan y se relevan en tan pesada tarea. Siguen aportando materiales durante gran parte de la crianza. Y en muchos de los lugares donde los buitres nidifican, como por ejemplo en el Pirineo, en algunas de las más altas cordilleras españolas, incluso en los Tajos castellanos, muchas veces la hembra incuba con la nieve sobre su dorso. Los polluelos del buitre leonado nacen pequeños y desvalidos, cubiertos de blanco y apretado plumón, pero son alimentados muy profusamente durante los primeros días. A la semana de romper el cascarón, ya doblan su peso. Prácticamente no abandonan la madre o el padre al polluelo del buitre. Cuando el relevo se sitúa en la cornisa próxima, la hembra, que estaba cubriendo al pequeño, abandonará el nido. Y su salida nos permite a nosotros contemplar el aspecto primitivo y realmente poco hermoso del pequeño buitre. Cuenta en este momento con 3 semanas de edad. Aún no han aparecido siquiera los cañones de las grandes plumas que cubrirán su cuerpo. Apenas capaz de moverse, el pequeño buitre está a expensas de los cuidados de sus progenitores. Hay nidos ubicados en grutas o en oquedades.
En esto los pequeños están mucho más protegidos de la intemperie y quizá por esa razón los padres les acompañan menos. Hemos podido comprobar que las sustituciones sobre los huevos o en el cuidado de los pequeños tienen como misión fundamental en la pareja que se ausenta tomar el baño. Para los buitres leonados, como para casi todas las aves de presa, la perfecta conservación del plumaje resulta imprescindible. Con un plumaje sucio o desordenado no se puede volar. Y los buitres, que han de recorrer tan largas distancias para encontrar carroña, atienden, al menos un día a la semana, al baño y al cuidado meticuloso de la pluma. Quizá por esta razón, las colonias de los buitres casi siempre están situadas cerca de riachuelos o lagunillas en las montañas o en las llanuras. Tras el baño, los buitres secan lo más rápidamente su plumaje, abriendo las alas para exponerlas al sol. Al mes de edad comienzan a aparecer los cañones de las plumas que cubrirán el cuerpo del polluelo del buitre. Lo abandonan más los padres que durante los primeros días y lo ceban menos veces, normalmente a mediodía y por la tarde. Parece que hay escasez de vivienda en muchas de las colonias de buitres que aún resultan numerosas. En ese caso, no siempre hay grutas y oquedades cómodas para alojar a la progenie. Los buitres adultos transportan la comida con la que ceban a los pequeños en el interior del tubo digestivo. Estimulados por el picoteo de estos, la regurgitan prácticamente en el pico de los pequeños. A medida que los polluelos crecen, las cebas son menos numerosas, pero más abundantes. A partir del mes y medio o los 2 meses de edad, los polluelos son cebados solo una vez al día y en ocasiones un día sí y uno no. En pollos medianos o grandes, cebas que superen los 300 gramos, el medio kilo e incluso los 750 gramos de carne resultan frecuentes. El aspecto de un buitre con el plumaje incipiente resulta realmente chocante y proporciona una idea muy clara de la situación del apretado plumaje del buitre sobre su cuerpo. Más de 3 meses permanecen los polluelos del buitre común o leonado en el nido. Y durante este tiempo manifiestan un terror extraordinario al vacío. Porque la larga permanencia de los polluelos del buitre leonado en el nido, de 100 a 120 días, podría exponerles a la muerte por una caída, despeñándose como un mamífero cualquiera si no tuvieran tanto miedo al vacío. La larga permanencia del buitre leonado en el nido es aprovechada por alguno de sus vecinos, como el gorrión chillón. Cuando los buitres leonados van creciendo, el plumón que cubría su cuerpo cae, y este plumón es el material más adecuado para la construcción del nido del pequeño gorrión chillón. De esta manera, en las rocas inaccesibles donde nidifican los buitres leonados, se reúnen también los gorriones porque no solo encuentran lugares inaccesibles, sino también el plumón blando y diatérmico con el que tapizan sus pequeños nidos. También otras aves
como las utilitarias e inteligentes grajillas, se acercan a los nidos de los buitres leonados, no solamente en búsqueda de plumón, sino también de algún resto de carne con el que saciar su apetito. A partir de los 3 meses de edad, los buitres leonados están prácticamente emplumados. Permanecen, sin embargo, de 15 a 20 días más en el nido, cual si estuviera madurando su conducta, cual si se prepararan para emprender los vuelos que les van a permitir llegar a tan lejanos lugares. Resultan muy llamativos los entrenamientos de los pollos de los buitres leonados en los nidos. A finales de julio, en los primeros días de agosto, están ya ejercitando las grandes alas que les transformarán en los más poderosos de nuestros planeadores. Precisamente, después de abandonar los nidos, los buitres leonados emprenden una existencia errática que puede durar de 4 a 6 años y que les conducirá a lejanos países, muchas veces donde se asentarán en futuras colonias. Hay factores ambientales que determinan el hecho trascendental en la vida de un joven buitre de que abandone el nido antes o después. Estos factores están en función, como en casi todos los elementos voladores, de la meteorología. Durante el mes de agosto son frecuentes las tormentas, los aguaceros. El plumaje mojado de los buitres es muy poco útil para el vuelo a vela. Cuando se desencadena una tormenta, los buitres adultos se refugian rápidamente en las cornisas, en las oquedades y en las grutas de la buitrera. Y los jóvenes, que han abandonado el nido prematuramente, se ven muchas veces expuestos a caer a tierra y a ser capturados por el hombre o a ser devorados por un depredador. Estos jóvenes buitres, mojados, calados hasta los huesos, incapaces de volar, muestran el aspecto más triste e indefenso. En ocasiones han sido capturados bastantes buitres después de las grandes tormentas. Evidentemente, debe de permitírseles que se sequen y debe de permitírseles que vuelvan al espacio, ya que son aves protegidas por la ley en todo nuestro territorio nacional y durante todas las épocas del año. Durante milenios, los buitres leonados iban sacando adelante a sus cuantiosas colonias merced a la perfecta adaptación de su conducta a la prospección de carroña. Hoy todo el mundo sabe que ha habido que construir comederos para los buitres, que los buitres están dejando de adornar con sus siluetas míticas los cielos españoles. Vamos a hacer una pequeña historia que es ni más ni menos que la historia de la vida del buitre leonado en su dependencia, primero del lobo, después del hombre neolítico y hoy del hombre tecnólogo. Tendríamos que retroceder 10.000 o 30.000 años para encontrar a los buitres viviendo en estrecha dependencia de los lobos, como hoy viven los buitres africanos en estrecha dependencia de los leones. Por aquellas épocas, la península ibérica y gran parte de las áreas mediterráneas donde el buitre nidifica debían estar cubiertas de bosques,
encontrándose restringidas las poblaciones de los buitres comunes o leonados a las montañas más o menos peladas. Los ungulados más frecuentes en ellas, las cabras y los muflones. El depredador más activo, el lobo. A cualquier viajero africano le resulta fácil ver cómo los buitres de aquel continente siguen las cacerías de los leones. Nuestros buitres leonados debieron espiar de la misma manera la gran cacería de la manada de lobos al muflón. Y nosotros, recreando aquella situación ecológica, aquella dependencia del necrófago, del gran superdepredador, podemos observar también la tenacidad de la manada de lobos y la agilidad del muflón. En la Europa prehistórica, sobre todo en la Europa mediterránea, aunque los lobos debieron ser muy abundantes, aunque los fitófagos rupestres también debieron constituir ricas comunidades, es muy posible que las colonias de buitres leonados fueran mucho más pequeñas que las que posteriormente se instauraron en las tierras mediterráneas. El paso de los milenios y seguramente el empobrecimiento faunístico transformó al hombre prehistórico, cazador, en agricultor y en pastor. Este cambio de la cultura humana iba a resultar sumamente positivo para las poblaciones de buitres leonados. En primer lugar, porque el hombre pastor y agricultor desforestó grandes áreas de la Europa mediterránea, donde antiguamente debía imperar el buitre negro. Y en segundo lugar, porque la oveja y la cabra, que cubrieron todas las nuevas superficies esteparias y las laderas de las montañas desforestadas, daban lugar a gran cantidad de cadáveres que los pastores se limitaban a abandonar en los campos porque sabían que eran limpiados por los buitres leonados. Podríamos afirmar que en la época del máximo vigor y de la máxima riqueza de nuestra ganadería, cuando la famosa mesta, nuestras colonias de buitres leonados debieron alcanzar también su apogeo. Una especie que había estado restringida a las laderas peladas de las montañas y a las estepas africanas, mediterráneas y asiáticas, donde vivían los ungulados rupestres, conquistaba así una extraordinaria expansión gracias a la colaboración del hombre. Porque en sus largas prospecciones, el buitre leonado, que conocía perfectamente los lugares en los que en torno a los poblados los pastores y los agricultores abandonaban los cadáveres de su ganadería, no solamente buscaban los pequeños y en cierto modo deleznables cadáveres de las ovejas, sino también el de las grandes bestias de la monta. Las más importantes buitradas, las carroñadas más asombrosas, que llegaron a reunir a veces a cientos de especímenes de distintas colonias, tenían lugar precisamente cuando el cadáver de un mulo, de un vacuno o de otra res de gran porte era abandonado en el campo. Se había llegado, sin duda, a una perfecta dependencia del buitre leonado de la población agricultora y pastoril española.
Pero esta asociación, que resultaba útil para ambos, se rompió el día en que la máquina comenzó a sustituir al animal de labor. Largas y penosas debieron resultar las prospecciones de los buitres leonados en búsqueda de los cadáveres en las antiguas hueseras que circundaban las aldeas y los pueblos. Ya no podían encontrar el cuerpo abandonado del borriquillo, del mulo, del caballejo, de la bestia con la que se habían nutrido sus antepasados. La máquina había sustituido al animal, el hierro a la proteína. Y de este modo, en las lejanas y antiguas colonias de los buitres leonados, el hambre comenzó a imperar. Los pollos no podían terminar su desarrollo por falta de alimento. Cuando estaban ya próximos a emprender el vuelo, les faltaban las fuerzas. En vano esperaban el retorno del padre o de la madre con el buche repleto de carne. Sus progenitores no traían la carne que no podían encontrar en parte alguna. De este modo, las colonias de siempre, las que habían estado en nuestras rocas durante siglos, comenzaron a ser abandonadas por los buitres. La silueta acostumbrada, la silueta en vuelo coronado que habían contemplado los campesinos españoles durante generaciones y generaciones, comenzó a echarse en falta en los cielos ibéricos. Pero el cambio de cultura, el progreso que tantas cosas buenas y algunas malas ha traído para el hombre y para el buitre, trajo también un cambio en la conducta del hombre. El hombre comenzó a ocuparse de la protección de las especies amenazadas, y ciertamente el buitre estaba entre las especies amenazadas. Un buen día, en la vieja colonia de las hoces del río Riaza, se escuchó también el motor de un vehículo. Pero no el de un vehículo que había sustituido a la bestia de labor, no el de un vehículo amenazador para el buitre. Era el motor de un vehículo que traía comida al refugio de rapaces creado por Adena. Un grupo de entidades privadas, un grupo de benefactores de la naturaleza, siguiendo la idea y el proyecto de Adena, habían constituido en las hoces del río Riaza el gran refugio de rapaces de Montejo de la Vega. En este refugio, que vigila, que estudia y que controla la colonia de buitres, existe un comedero perfectamente cercado en el cual se depositan los cadáveres de los animales que antes encontraban los buitres en los campos de amplios páramos de la provincia de Burgos y de Segovia. De este modo, los vuelos de prospección del buitre leonado ya no resultan infructuosos. De este modo, los guardas del refugio de rapaces de Montejo de la Vega, los estudiantes y los científicos que se ocupan del control de la población, no solo alimentan a los buitres como antaño lo hacían los pastores y los agricultores, sino que estudian también su área de distribución, el estatus de su población, sus necesidades alimentarias, la extensión de sus prospecciones, todo cuanto algún día pueda resultar útil para que en los campos de España los buitres estén donde estuvieron. Se han creado ya otros comederos y otros refugios de rapaces, sobre todo en Navarra, donde la iniciativa de la Asociación para Protección de la Naturaleza ha sido realmente pionera. Podemos afirmar, sin ningún lugar a dudas, que al menos la población que había permanecido en el refugio de rapaces de Montejo, aproximadamente unas 150 parejas de buitres leonados, van a poder iniciar nuevamente la reconquista de las altas cotas que tuvieron lugar hace 25 o 30 años.
Siguen los buitres, evidentemente, prospectando las inmensas áreas en las que antiguamente se alimentaba la colonia. Pero en los días malos, cuando no encuentran cadáveres en los campos, están seguros de que en el comedero de Montejo encontrarán el cadáver del animal que necesitan para el mantenimiento de la población. Sería realmente loable que estas iniciativas se extendieran por toda la península ibérica. De este modo, con unos cadáveres siempre fáciles de encontrar y contando con la necesaria supervisión sanitaria, podríamos asegurar la supervivencia de los últimos buitres ibéricos.